Tenemos en la línea telefónica y saludamos con mucho gusto a la doctora Ismene Itaí Braz Ruiz. Ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también internacionalista. Doctora, qué gusto saludarla. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo al público. Muchísimas gracias. Bueno, ayúdenos a entender un poquito qué fue lo que ocurrió allá en Chile, en donde las protestas que se registraron en 2019 por una serie de situaciones con las que no estaban conformes los chilenos, bueno, pues dan lugar a un proyecto de una nueva constitución. Este plebiscito, que es importante mencionar, era obligatorio el acudir a votar y de repente pues empiezan las tendencias a aclararse en los días previos. Parecía que la gente la iba a rechazar con cierto margen amplio, pero no tan amplio, más de 20 puntos a favor de mantener la Constitución de Augusto Pinochet. Es algo pues bastante complicado de entender. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bien, yo creo que en mi análisis lo que he visto es que muchos medios de comunicación se han estado centrando en los análisis en los famosos más de 100 derechos que la ciudadanía estaría obteniendo. Y si bien sí hacen una diferencia entre este tipo de derechos, por ejemplo, el derecho al aborto, a la diversidad, a tener un género, a decidir el género que uno quiere, el derecho a la vivienda, a los cuidados desde el nacimiento hasta la muerte, a la salud universal, que Chile no lo tiene. Por ejemplo, también hay que hacer, creo que, y me parece que es lo más pertinente, hacer análisis de dónde está el punto donde probablemente los chilenos más se centraron. Me parece a mí que es sobre el aspecto específicamente de la administración del Estado en la parte más bien política. Por un lado desaparecen instituciones, o la propuesta de desaparecer instituciones, lo cual le pega evidentemente mucho a los partidos políticos, porque entonces el ejercicio del equilibrio de los poderes se centra más bien sobre un solo cuerpo que en lugar de dos. Por otra parte, es probablemente uno de los puntos también más delicados, es que Chile se habría reconocido como un Estado plurinacional, lo que le acerca un poco más a una constitución que también parece que es muy de avanzada, que sería la boliviana, en el sentido de que le está dando una identidad, pero, ojo con esto, también le estaría dando elementos de autonomía a las diversas comunidades indígenas que se encuentran en Chile. Entonces creo que por aquí viene un poco más el tema, o sea, es decir, cómo se administra el Estado, un Estado plurinacional. Recordemos que efectivamente Chile es un Estado que tiene tintes todavía conservadores, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Argentina, que sí tiene como un claro y muy abierto rechazo a la dictadura. En Chile sí hay grupos, sobre todo conservadores, que sí habrían estado todavía hasta el día de hoy diciendo que lo mejor que le pudo haber pasado a Chile justamente es haber estado con Pinochet en el poder. Entonces, estos cambios tan fuertes de un momento a otro parece que no operan muy bien en el ánimo de los chilenos en ese sentido, pero sí quisiera destacar esos puntos que señale. Entonces, ahora les toca ir a una segunda propuesta que si bien ya no va a tener los mismos elementos, sí probablemente dejaría a Chile como un Estado más intermedio, más hacia el centro, que más progresista en los términos tanto de derechos individuales como colectivos que se estaba planteando ahorita. Dicen quienes conocen de este asunto que hubo dos factores determinantes para que el proyecto de la nueva Constitución fuera rechazado. Primero, que el grupo constituyente que se creó no era de las simpatías de las mayorías por diferentes cuestiones que aquí en México podríamos llamar fifís, y que pues no les gustó en muchos sentidos este proyecto, por algo que usted nos acaba de comentar también, que tiene que ver con las comunidades indígenas, que tengo entendido que el porcentaje de la población indígena en Chile debe andar por el 12%, les reconoce un carácter casi legal independiente, y mucha gente decía, es que entonces si yo no soy indígena y mato a alguien, me voy a la cárcel, pero alguien en una comunidad indígena puede alegar que por los usos y costumbres eso está permitido y quedará en libertad. Entonces habría como dos leyes para
los chilenos, siendo que todos pertenecemos a la misma nación, y estos dos factores podrían haber desencadenado este rechazo tan contundente a este proyecto de constitución. Claro, aquí el primer tema es que efectivamente el constituyente, en este caso, bueno, debemos de recordar que el constituyente se estuvo estableciendo justo durante pandemia, lo cual ya de entrada nos dice que fue un constituyente bastante sui generis, porque pues no suelen darse estas situaciones. Y el segundo punto es de que en ese aspecto es que la idea es que fuera, digamos, no partidista, o sea, tenía un componente partidista evidentemente, pero que se tratara de evitar solamente el partidismo, y entonces aparecieron perfiles que en términos de los medios pues fueron muy sui generis, ¿no? Entonces esto también desalentó a la gente en términos de pensar, pues no es una constitución tan seria, ¿no? Y que entonces se ve terminado algunos grupos apoderando de ella. Y en el caso de los indígenas efectivamente son entre el 12 y el 13% del país, y aquí esto lleva a un tema que también, digamos, es una reflexión que prácticamente toda América Latina ha tenido. ¿Qué pasa con el tema de usos y costumbres? Y sobre todo cuando se le da, el Estado se asume como plurinacional, y cómo va entonces a estar la administración, por ejemplo, entre algunos temas de la justicia. ¿A quién le corresponden? Se generan tribunales ad hoc, se generan tribunales especiales. Vamos a estar con 2, 3 constituciones a la vez, porque entonces quiere decir que una nación puede sacar su propia constitución. Son elementos que me parece que quien mejor los ha resuelto es Bolivia, en ese sentido. Es decir, al final de cuentas se trata de que sea un Estado, pero plurinacional, es decir, el componente estatal administrativo queda como uno solo. El nacional es el que se modifica, siempre y cuando salvaguarde justamente los principios constitucionales, entre algunos otros aspectos, porque eso será muy limitante decir que solamente ese aspecto. Entonces, este tema sí le pega porque se planteaba la Constitución de Chile probablemente más progresista, que incluso que la de Bolivia, y una de las más, vamos a decirlo así, modernas, entre comillas, del mundo. Pero obviamente el rechazo, yo insisto, no me parece que esté únicamente por el tema de esta parte, sino porque también coincidieron varios factores, como el hecho de que, como en muchos procesos electorales de distinta naturaleza, hubo malinformación, hubo fake news, se estaban pegando los partidos políticos unos a otros, se daba un tipo de información que no era la correcta, se daban otro tipo, estaban también en situación de inflación, entonces esto les sonaba como un proyecto demasiado socialista. Entonces sí tenemos que ver como todo el fenómeno en su complejidad completo, y ver que y bueno, evidentemente dentro de la propia característica muy generalizada, si se tiene que ver así, de cómo es la población chilena, que es más conservadora en ese aspecto, ¿no? Y evidentemente pues una especie de miedo que se le tiene en toda América Latina a las izquierdas, por decirlo así, ¿no? Por último, ¿esta es una derrota para el presidente recientemente electo Gabriel Boric? Me parece que, o sea, digamos, en términos de su proyecto no, pero sí me parece que es un punto de quiebre en términos de cómo no logró gestionar la aceptación de esta Constitución. Digamos, cómo se administró, la forma en cómo esta Constitución, el proyecto, se aterrizaba con las masas. Creo que ahí sí a lo mejor faltó pericia o faltó malicia, considerando a los otros partidos que iban a poner todo su encono en evitar que pasara, ¿no? Y aparte vienen algunos elementos que, bueno, que con los cuales tiene que vivir ya ahora el sistema chileno, como es este caso un plebiscito. Es decir, sea una propuesta, de hecho una propuesta de izquierda, de todas maneras en este caso tiene que pasar plebiscito. Entonces son como los puntos delicados de siempre de la democracia, ¿no? Pero creo que finalmente probablemente va a tener que entender que bajar esto a la población no es nada más hacer la pura Constitución, sino se tiene que hacer un trabajo político más fuerte y un trabajo político más acorde a la propia idiosincrasia política chilena, que es muy generalizado y no es lo correcto porque tienen diversidad política, pero bueno, si lo tuvimos que caracterizar, sí es un país un tanto más conservador en ese sentido. Bien. Doctora Ismene Itaí Braz Ruiz, muchísimas gracias por esta colaboración. Al contrario, muchas gracias.